Les doy la cordial bienvenida a este espacio en Amarelil con motivo de la conmemoración al Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, donde estamos pues más que nada con un ánimo profundo, ¿no?, de abrir este espacio a una persona que es un gran, ¿no?, una gran alma, un gran ejemplo. Y quiero presentar a Eduardo Pineda, autor y conferencista con una trayectoria que entrelaza el testimonio, la historia y la memoria colectiva. Desde 2009, Eduardo inició su camino internacional al obtener un intercambio de verano en la ciudad de San Antonio, Texas, por medio de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 2012 fue galardonado con la presea Bernardo Quintana Arrioja al mérito de valor, un reconocimiento otorgado por la resiliencia con la que ha enfrentado los desafíos de su vida. Y un año después, en 2013, publicó el libro Memorias de Concreto, una obra que lo llevó a recorrer la República Mexicana recolectando experiencias y voces de trabajadores de la ingeniería civil en nuestro país, construyendo así una narrativa que conecta lo personal con lo estructural. Eduardo Pineda es formado en Historia por la UNAM y su trabajo destaca por su capacidad de dar voz a quienes rara vez son escuchados, desde una mirada crítica, empática y profundamente humana. Y yo tengo el gusto de conocer a Eduardo por más de 15 años, ¿sí? Y sin más, quiero decirles que este momento no sería posible sin que Eduardo hubiera aceptado. Este es un honor para Amarelil poder abrir, no solo en esta conmemoración del Día Internacional del Orgullo, sino en una visión de cómo la maternidad también tiene que ver, ¿no? Justamente el título nos dice sobre estigma y consumo, entonces estamos pues a nada de escuchar esta historia que Eduardo nos tiene el día de hoy. Les agradezco que estén aquí todas las personas conectadas y pues bueno, te dejo el uso de la voz, mi estimado Eduardo. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti. Buenos días, rebeldes del afecto. Primero que nada, mi mayor agradecimiento a Amarelil por la invitación en su primer mes de junio, desde que se fundó por mi gran amiga María Pensado, una mujer a la que admiro por su lucha por la igualdad y los derechos humanos. Hoy honramos la lucha LGBTIQ+, hablando de quienes son excluidas, incluso dentro de la exclusión. Madres, mujeres y disidencias que usan sustancias en un mundo que las castiga por existir. Arranco con una pregunta incómoda. ¿Por qué un sistema que dice proteger la vida separa a las madres de sus hijos por consumir una planta o una pastilla? La respuesta no está en la medicina, sino en la política. En México, 7 de cada 10 mujeres usuarias de drogas han sufrido violencia sexual o física, según la Comisión Nacional contra las Adicciones. Pero el Estado no responde con salud pública, sino con cárcel. Entre 2017 y 2023, el encarcelamiento de mujeres por delitos contra la salud aumentó un 137%. La gran mayoría son madres, pobres, indígenas, criminalizadas por llevar unos gramos en la bolsa, mientras las redes de narcotráfico operan en la impunidad. Hoy los invito a una reflexión radicalmente honesta que nace de lo personal, pero golpea lo estructural. No viene con el disfraz de la academia, sino con las grietas de la vida real. El título de esta conferencia, Madre al margen, estigma y consumo como exclusión, nace no solo de mi reflexión e investigación en tiempos libres, sino también de la experiencia, pues mis propios ojos fueron testigos, primero con mi madre y luego en las calles de Ciudad de México, de la atroz situación a la que se enfrenta una persona consumidora de drogas, una que llega a vivir en situación de calle y que también por eso debe enfrentarse al estigma y la exclusión. Reflexiono hoy porque se lo debo a mi madre, con la cual perdí comunicación desde muy pequeño, pero que ya después que reflexioné sobre su vida, supe, quizás ya demasiado tarde, que sabía lo que me habían contado de ella,
pero nunca llegué a comprender su vida y creo que no fue la única en este país. Además de eso, está de más hablar de las vidas. Nunca está de más hablar de las vidas que quedan en la orilla cuando el estigma se cruza con el consumo. Quiero que pensemos juntas y juntes en estas dos preguntas. ¿Cómo impacta el estigma y la criminalización del consumo en mujeres, madres y personas LGBTIQ+? ¿Qué papel juega la exclusión estructural en contextos de vulnerabilidad social y afectiva? Al día de hoy, sabemos que el consumo de sustancias es tan antiguo como la humanidad, pero lo que cambia y lo que nos duele es la forma en la que la sociedad decide señalar a quienes consumen. Cuando pienso en estigma, no lo hago solo desde lo que leí en Goffman, aunque su definición es precisa. Ese atributo que desvaloriza a una persona entera. Pienso sobre todo en lo que vi en mi propia familia. A veces no hace falta que alguien te diga, estás mal. Basta con las miradas, con las puertas que no se abren, con los juicios implícitos. El estigma no necesita gritar. Basta con que se instale, silencioso, entre las palabras y los gestos. Y cuando el estigma se combina con la criminalización, el efecto es devastador. Las políticas de las guerras contra las drogas, iniciadas formalmente en 1961 con la Convención Única sobre Estupefacientes, no se han limitado a frenar el consumo. Han creado sistemas que castigan la pobreza, que penalizan la sobrevivencia y que transforman la necesidad en delito. Aquí es donde se vuelve esencial hablar de interseccionalidad, porque no es lo mismo consumir siendo un hombre blanco de clase media que siendo una mujer trans, afrodescendiente, madre y en situación de pobreza. Y aunque el día de hoy no profundizaré en la guerra contra las drogas como proyecto de control racial desde su origen, vale la pena mencionar que también ahí hay mucha tela de la cual cortar. La interseccionalidad, como nos enseña Kimberlé Crenshaw, nos permite ver cómo se entrelazan múltiples formas de opresión, no se suman, se entrelazan y claro que se intensifican. Las mujeres que consumen enfrentan un juicio moral profundo. Octavio Paz, un autor complejo, el cual tengo claro que ha sido objeto de crítica feminista y con mucha razón, pero aquí solo lo uso para ilustrar una realidad cultural. Lo dijo claro, la madre mexicana es la gran devoradora de hombres, la gran castradora, pero también la gran sacrificada. Hoy esa contradicción sigue viva. Se glorifica a la madre abnegada, pero se lincha a la madre que no cumple el mandato, a la que consume, a la que falla, a la que sangra. Se le exige ser un altar, pero si se derrumba, se le trata como escombro, porque se espera de ellas pureza, sacrificio, cuidado. Si una mujer consume, no solo se cuestiona su salud, se cuestiona su valor como madre, mujer y como persona. El estigma se convierte en vergüenza y la vergüenza en silencio, el cual le impide pedir ayuda. Si son madres, el juicio es aún más feroz. No solo enfrentan la posibilidad de perder la custodia de sus hijos, enfrentan el castigo social de ser consideradas incapaces, dañinas, peligrosas. Dianova menciona que el estigma asociado a la adicción y a la violencia de género deteriora la salud de las mujeres. No estamos hablando de casos aislados, hablamos de un sistema. Muy pequeños, mi hermana y yo fuimos separados de mi madre. Ella no era apta a los ojos de mi padre y contradictoriamente, aunque él también era consumidor, sí logró quedarse bajo mi tutela. Y si hablamos de personas LGBTIQ+, la situación se complejiza aún más, porque al estigma por el consumo se le suma la transfobia, la homofobia, el rechazo institucional. Una persona trans en situación de calle que consume no solo es vista como riesgo, muchas veces no es vista en absoluto, lo que muestra que invisibilidad también es violencia. Hoy el consumo de drogas en la población LGBTIQ+, no es un vicio, sino un síntoma de exclusión. Según la encuesta nacional sobre diversidad sexual y de género, el 42% de las personas LGBT+ han sufrido discriminación en servicios de salud, mientras que colectivos como It Gets Better México reportan que 3 de cada 5 jóvenes queer usan sustancias para enfrentar el rechazo familiar
o el bullying. El circuito es perverso. Y una vez que el Estado les niega acceso al empleo y vivienda, el mercado les ofrece drogas antes que terapias dignas. Y cuando caen, el sistema los criminaliza. Los expertos de la ONU lo advierten. El autoestigma y la discriminación estructural impiden el acceso a la salud, a la justicia, al acompañamiento. La exclusión se vuelve normalizada y esa normalización se multiplica el daño. Siguiendo la línea, vemos que la exclusión estructural va más allá del individuo. Hablar de estigma y criminalización no es suficiente si no entendemos dónde están ancladas. Hay que seguir subrayando que el problema no está en las personas, está en las estructuras que la rodean. El estigma no actúa solo, habita en un sistema de exclusión estructural que moldea la vida cotidiana de quienes están en la orilla. La exclusión estructural no es un accidente, es un diseño, un sistema que niega derechos básicos como salud, vivienda, justicia a quienes desafían el mandato de la buena madre, la mujer decente o el ciudadano productivo. Madres que consumen, personas trans, jóvenes LGBTIQ+, sin redes, todos caen en la misma trampa. Se les dice que su exclusión es culpa suya, que con su fuerza de voluntad podrían escapar. Pero ¿cómo escapar de un laberinto cuyas paredes son prejuicios, leyes punitivas y un Estado que prefiere el castigo a la compasión? Lo viví en carne propia. Mi madre no era una adicta, era una mujer a la que el mundo le había negado otras formas de sobrevivir. La familia le dijo, ella es así, en vez de preguntarse, ¿qué le hicieron? El Estado solo le ofreció anexos, esos lugares donde la tortura se disfraza de terapia. Hoy sabemos que el 60% de los centros de rehabilitación en México carecen de supervisión médica y que en ellos se obliga a confesiones bajo violencia. Rehabilitación, no. Castigo por no sufrir en silencio. Pero hay una verdad incómoda. Incluso en ese infierno, mi madre y miles como ella encontraron formas de resistir. No eran víctimas rotas. Eran personas a las que se les negó el derecho a caer y levantarse. Es más fácil encerrar que acompañar, más barato moralizar que escuchar. Es como vemos que el consumo fue un síntoma, no la enfermedad. Pero la sociedad eligió castigar el síntoma. ¿Dónde están los programas de reducción de daños accesibles, dignos, sin moralismo? ¿Dónde están las terapias que no patologizan, que no infantilizan? Y aquí hago una pausa personal. Porque Ángeles Candia, mi madre, no fue una estadística. Una mujer de carne y hueso que navegó un sistema diseñado para que las personas como ella fracasaran. Sus primeros encuentros con las sustancias no fueron una caída, sino encuentros con lo poco que el mundo le ofrecía para amortiguar el dolor. Lo que siguió fueron años de desgaste acumulado, los silencios cómplices ante la violencia, las puertas que se cerraban mientras el estigma crecía. Nunca fue sobre drogas, fue sobre lo que ocurre cuando a alguien le niegan sistemáticamente herramientas para vivir con dignidad. Su historia no es una elección individual, sino la de un sistema que castiga a quienes no pueden contener. Pero en lugar de tenderle una mano, la sociedad la empujó al margen. No accedió fácilmente a tratamiento, no por falta de ganas, sino porque cada paso vino cargado de juicio. Las consultas médicas se volvieron interrogatorios, los servicios de salud mental espacios donde se la observaba más que buscar escucharla. Y cada vez que intentaba levantarse, alguien le recordaba que una buena madre no hace eso. La prisión y luego su situación de calle formaron parte de ese margen al que se vio empujada y dentro del cual, en una noche lluviosa, al cruzar una avenida fue arrollada. Al haber perdido casi completa comunicación con todos sus familiares, pasaron algunos días para que, después de ver una nota periodística, uno de sus hermanos sospechara que ella era la de la noticia y solo quedara, en plenos días de pandemia, ir a reconocer su cuerpo. Voy a hacer una breve pausa aquí para tomar aire y dejar que respiremos juntas y juntos este momento. Si alguien quisiera compartir desde su propia experiencia cómo ha vivido algunas de estas situaciones o resonancias,
Este puede ser un buen momento para hacerlo con libertad y cuidado. Ya vuelvo yo para cerrar con el concepto de consumo problemático y darles cómo yo veo el camino que sigue. Muchas gracias. Claro que sí. Muchas gracias, estimado Eduardo. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna experiencia que comentar realmente sobre la interseccionalidad y esta violencia estructural que nos habló Eduardo y sobre la importancia de reconocer la necesidad de una atención integral, no solamente en los anexos, sino también para todas las personas que son víctimas muchas veces de los contextos sociales, ¿no? Y nos preguntan y nos dicen qué se puede hacer, ¿no? ¿Qué es posible para que un estado de bienestar se encuentre dentro de una ciudad, dentro de una población? Y vemos que tenemos muchísimos factores, muchísimos contextos y es muy complicada la vista, ¿no? De una realidad, de estar desde pisando tierra, ¿no? Desde el suelo, desde el piso, o sea, viendo realmente lo que viven las personas que están tanto en una situación de calle como en un contexto de discriminación múltiple y podemos ser además partícipes y testigos dentro de lo que caminamos, pero sin embargo muchas veces las autoridades que están encargadas, ¿no? Estas políticas públicas, los recursos no siempre son suficientes, no se destinan a una posibilidad de engrandecer y de mejorar, de aumentar toda esta calidad, ¿no? Obviamente va desde los anexos hasta todo tipo de refugios, entonces vemos que existe esta carencia, ¿no? Dentro de este estado social y dentro de este marco de políticas públicas que quizá deberían de estar reforzados. Y más allá de la posición en la que nosotros y todos podemos estar avanzando, ¿no? Muchas veces al callar, ¿no? Al no reconocerlo, al no saber identificar, normalizamos el tipo de violencia estructural que vivimos. Y eso es todavía más pesado, no solamente para las personas que están siendo víctimas de esta violencia, sino también para nosotros mismos, ¿no? Al momento de interactuar. Entonces, no sé si alguien quiera participar, comentar alguna cuestión. Adelante. Creo que no tenemos muchas participaciones, o no sé si alguien ya abrió. Adelante, Judith. Hola, hola chicos, ¿qué tal? Lalo, muchísimas gracias por compartir esta historia. Coco, gracias por abrir este espacio. Y bueno, pues yo tengo tiempo de conocer a estos dos chicos y bueno, conozco parte de sus historias, pero bueno, siempre es interesante escuchar todo esto en perspectiva, ¿no? Esto no es un caso aislado. La mayoría de las veces estas historias quedan pues así en el olvido, solo como una historia familiar que se cuentan entre la familia y no sale de ahí. Pero bueno, de así las cosas más importantes aquí me parece reconocer cómo impacta esto, la importancia de las personas cuidadoras en el entorno, ¿no? El apoyo que ellas representan y el apoyo que, por lo tanto, deberían estas personas tener, ¿no? Y que, al menos aquí en el país en donde estamos Lalo y yo, no está pasando, ¿no? No en todos los niveles y no con la misma equidad para todos, ¿no? Y bueno, pues solo abrí el micrófono para sacar así algunas ideas. La verdad, pues bueno, se siguen asentando todo esto que compartió Lalo, Eduardo. Pero bueno, solo era para agradecer por este espacio. Gracias, chicos. Gracias a ti. Gracias a ti, estimada Judith. La verdad es que es un gusto poder compartir y poder encontrarnos justamente, no solamente en conmemoración del Día del Orgullo, sino también pues para reflexionar sobre este tipo de violencias, ¿no? Que únicamente identificándolas, reconociéndolas es como vamos a ir erradicándolas
de nuestra normalización y de nuestra cultura. Y adelante, estimado Eduardo. Gracias, Coco, y gracias a Judith por estar aquí y a todos mis amigos y los presentes que pudieron conectarse y acompañarnos en esta mañana. Pues continuando después de esa pausa, quisiera continuar diciendo que es importante pensar en las palabras que usamos, porque las palabras importan y en este campo las palabras pueden salvar o pueden hundir. Y concebimos el consumo como un vicio, nuestras respuestas son punitivas y ahí el estigma aparece como algo casi merecido. Esta visión prohibicionista, aún dominante, reduce a la persona a su conducta. Según Graciela Toussaint, el paradigma prohibicionista encadena los conceptos droga, delito, inseguridad, construyendo al consumidor como amenaza, criminal y víctima a la vez, no por azar, sino por fundamento ideológico y jurídico. Pero hay otra forma de mirar, una forma que nace desde la salud pública, desde los derechos humanos, desde la reducción de daños. En esta perspectiva, el consumo se entiende como un fenómeno complejo, atravesado por lo social, lo económico, lo emocional. Aquí el estigma no es inevitable, sino una barrera que impide el acceso a ayuda. Y aparece entonces el concepto de consumo problemático. No todo consumo es igual, no todo abuso es abuso. Hablar de consumo problemático permite distinguir sin moralizar, pero también reconozco que en este término genera tensiones, ya que aún puede alimentar la patologización o la medicalización excesiva si no se contextualiza. La forma en que nombramos entonces define la forma en que actuamos. Si vemos a una madre que consume como peligro, la alejamos de sus hijos. Si la vemos como una persona con derechos, le ofrecemos apoyo. Si tratamos a una persona LGBTIQ+, como una amenaza sanitaria, negamos su humanidad. Si la reconocemos como ciudadana, trazamos un puente y abrimos camino a la justicia. Hoy hemos recorrido juntas y juntos un territorio complejo. Hemos hablado de estigma, de exclusión, de cuerpos que cargan culpas que no les pertenecen. Pero no estamos aquí solo para describir el daño. Estamos aquí para pensar cómo lo transformamos. Esta es una invitación a desmantelar el estigma, reconociendo que el consumo de sustancias es un problema de salud pública, no una falla moral. Una también a promover políticas públicas inclusivas, basadas en derechos, en prevención, en tratamiento digno, en reducción de daños y despenalización, a fortalecer redes de apoyo donde las personas que consumen, en especial mujeres, madres y personas LGBTIQ+, no tengan miedo de buscar ayuda, no olvidarse de reconocer la dignidad y la autonomía de cada quien, sin importar género, consumo, orientación o maternidad. Y muy importante porque detrás de cada cifra, de cada término académico, hay una vida, hay una historia como la de mi madre y como la de tantas otras. El orgullo no es solo una fiesta, es también una promesa, la promesa de que no dejaremos a nadie atrás. Gracias por estar, por escuchar y por comprometerse con una sociedad más justa y compasiva. Gracias por su complicidad esta mañana, en este momento en el que le he dado voz a una mujer que no tuvo voz. O mejor dicho, sí la tenía, pero fue silenciada, ignorada o reprimida. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, estimado Eduardo, por compartirnos esta visión e historia personal, que además yo me imagino y estoy segura que a todas las personas que estamos aquí participando y escuchándote en vivo, podemos reconocer en ti el valor, ¿no?, de contar esta historia de tu madre, ¿no?, y de ver cómo sí es posible cambiar la historia, ¿no?, en todas las generaciones, cómo sí es posible salir adelante, cómo necesitamos entender, ¿no?, identificar, reconocer qué tipo de violencia, qué tipo de discriminación podemos salir adelante, ¿no? Podemos sanar, podemos buscar apoyo, podemos buscar esa salida, ¿no? Ese reconocimiento. Y también quisiera aportar en temas de estereotipos de género, ¿no?, y en querer siempre buscar encasillar a una mujer
y no solamente a una mujer, sino a una persona de las poblaciones LGBTIQ+. Siempre lo podemos y lo estamos buscando, ¿no? En la generalidad, en esta normalidad mal llamada de la cotidianidad, ver que todo lo malo está en esa persona, ¿no? O sea, no solamente en las drogas, sino también en un exceso de fiestas, y también siempre se va a posicionar dentro de esta búsqueda errónea por culpabilizarla, ¿no? Siempre va a verse este estigma justamente, y es lo que se tiene que terminar, se tiene que buscar cerrar para poder ir caminando hacia una igualdad efectiva, ¿no? Hacia una igualdad material, y así poderlo realmente hacer fáctico, ¿no? Poder transitar en un mundo, en una población donde estemos reconociendo nuestros derechos, los derechos obviamente de las generaciones que nos antecedieron, ¿no? Y las que siguen. Porque si seguimos nosotros reproduciendo estereotipos de género, si nosotros seguimos reproduciendo estigmas sociales, si nosotros seguimos culpabilizando a una persona sobre su consumo, si no vemos con una perspectiva de género este impacto de las desigualdades sociales, si no somos capaces de reconocer que depende del contexto social de cada persona, tienen ese ejercicio y goce pleno a los derechos humanos, como lo es el derecho de acceso tanto a la justicia como a la educación, ¿no? A esta formación, a la cultura que en una familia puede otorgarse o puede no otorgarse, ¿no? Si no somos capaces de entender, entonces estamos reproduciendo en cada momento, ¿no? A cada instante, violencia, y la estamos reproduciendo quizá en nuestro entorno personal, en un entorno familiar, o también en un entorno y en un espacio público, ¿no? Somos partícipes y testigos de esta violencia institucional a la que se enfrentan muchísimas personas por siempre traer este estereotipo, ¿no? No, seguramente estabas borracho, ¿no? Quizá en un tema de violencia sexual, por ejemplo, ¿no? Quieren iniciar una denuncia, o estabas drogado, ¿no? Tienes este problema de consumo, entonces seguramente no estás del todo consciente, no tienes esa capacidad de poderlo hacer, de poderlo realizar. Entonces, el tema de la violencia, ¿no? Y la violencia como tal, como este impacto, como esta realidad que existe, no es posible, ¿no? Erradicarla únicamente desde un tema institucional o desde un sector público, sino transitarla a nuestra vida diaria, ¿no? Abriendo espacios como este para escuchar historias, para acercarnos a lo que es realmente vivir, ¿no? Y salir además de estos problemas que tenemos todas las personas dentro de México, ¿no? Y dentro de todo el mundo, donde realmente esta reproducción sistemática de una cultura de violencia se normaliza, ¿no? Llega un momento donde se normaliza. Entonces, yo sí quisiera decirles, ¿no? Y preguntarles si alguien más tiene alguna experiencia o participación, y si no, darle nuevamente el uso de la voz ya a nuestro estimado Eduardo, ¿no? Para alguna réplica, pero escucharles, ¿no? Nos dicen en el chat: admiración y respeto para Eduardo, gran ejemplo, todo el agradecimiento a ambas partes. Mario Pensado y Coco Casanova. Amanda, gracias por compartir tu historia y tu visión, Eduardo. Gracias por reconocer patrones y querer cambiarlos desde tu lugar y con perspectiva. Un beso a la memoria de tu madre. Totalmente, ¿no? Así que, estimado Eduardo, si quisieras decir algo más. Estás silenciado. Tu micro. Listo, ya. Ahorita que hablábamos como esta exclusión estructural que se da a estas personas, no solamente desde el estigma, pues, o sea, siempre, por ejemplo, desde la cárcel, ¿no? O sea, uno creería, incluso ya no solamente con las personas consumidoras, ¿no? Que la cárcel va a ser una solución cuando no lo es. Se sabe que esos son entornos de mucho más violencia, ¿no? Ayer tuve la oportunidad de hablar con mi abuela y me decía que justo cuando visitaba a mi madre, que las revisiones eran algo
quizá con sus palabras de abuela, pues algo grosero, ¿no? Pero realmente decía que era horrible, que era muy feo. Dice, una vez que fue a verla, para darle de comer a mi mamá, que la revisaron totalmente y que ella llegó llorando a su casa porque dice, nunca me habían tocado así, ¿no? Las custodias de la misma prisión, ¿no? Que es como, y es otra vez como este estigma de que, claro, como una mujer consumidora está adentro y la van a visitar, seguramente le traen más drogas, ¿no? Por así decirlo. Y entonces ya no solamente cae en la persona que está ahí dentro, que es, hoy en día sabemos que en las prisiones se pasa muy mal la situación de cualquier forma, sino es también a todo su alrededor, ¿no? A las personas que van a visitarlas, a las personas que están alrededor. Bueno, tú seguramente nos podrías dar muchos más ejemplos de cómo en el sistema judicial esto se ve replicado, ¿no? Con la corrupción, etcétera, ¿no? Entonces realmente es algo que sí es muy estructural y se enreda en todas las partes de la sociedad y no acaba. En realidad es un círculo vicioso, ¿no? Quizás a veces soy un poco más pesimista en este caso, pero sí es muy feo. Y pues ya con eso quisiera cerrar. Muchas gracias por el espacio. ¿Qué más puedo decir? O sea, realmente es un tema muy complejo, ¿no? Claro que sí, no, y muchísimas gracias además por abrirte en este espacio de Amarelil, ¿no? Dedicado además a ti y en conmemoración al Día Internacional del Orgullo, pero más que nada para ti, ¿no? Y en memoria de tu mamá. Nos dice Rosa María González, hay quienes opinan que es mucho mejor aprender a repensar, rethink, para conocer las realidades que nos aquejan y que hay mucha más sabiduría en este ejercicio que educarnos bajo los mismos estigmas y estereotipos que hay. Y creo que a través de la historia de su madre ha hecho eso. Para mí escucharle ha sido una invitación a repensar. Claro, totalmente. Esta manera de salir adelante, ¿no? Tú eres el ejemplo, estimado Eduardo. La verdad es que con todo lo que te presenté desde el inicio, pero sin duda es un honor tenerte en nuestra vida y todas las personas que ya están aquí conectadas pues lo saben, ¿no? Y además ya también te tienen y tienen ahí a tu historia y este ejemplo a seguir que siempre nos has dejado, que siempre es posible, ¿no? Muchas veces, no solamente en temas de violencia o de discriminación o de desigualdades, ¿no? Nosotros pensamos que tenemos el peor problema del mundo, ¿no? Y siempre queremos entenderlo de otra manera. Y no, la realidad es que no, yo creo que todas las personas tenemos problemas, ¿no? Todas las personas enfrentamos esta lucha por el reconocimiento y la protección a nuestros derechos, no solamente fuera, en todo nuestro entorno público, sino también en nuestro entorno de hogar, ¿no? De casa. Y bueno, yo les invito a seguir participando, no solamente en nuestros espacios con Amarelil, sino también en todo lo que sea posible para caminar en este logro a la igualdad y a la erradicación de la violencia, a repensar, como nos dice Rosa María, ¿no? A esta búsqueda de ver cómo se eliminan de nuestras actuaciones diarias y de nuestro pensamiento cualquier tipo y modalidad de violencia. Y muchísimas gracias a todas las personas que formaron parte de este conversatorio. Muchísimas gracias a ti, estimado Eduardo. Y bueno, dejo ya en la pantalla tu reconocimiento por esta gran participación, ¿no? Por este además orgullo. Es una felicidad enorme haberte tenido aquí en este día de conmemorativo por el espacio de Amarelil. Y bueno, el día de mañana cumplimos 5 meses, así que muchísimas gracias también por estar participando en este comienzo con la Consultoría de Género y Derechos Humanos. Ya saben que se pueden acercar. Dentro de todos los servicios que ofrecemos están las asesorías jurídicas con enfoque de género y de derechos humanos, también el diseño de estrategias de igualdad, entre otras como el acompañamiento, ¿no? Y dedicar nuestro apoyo y el camino a la salida para las víctimas. Así que pues muchísimas gracias y pues nos vemos a la próxima.